Hola de nuevo mis queridos amigos, ya estamos de regreso con otro video más de Electrónica Núñez Tutoriales. Como ves, este día tenemos acá esta tarjeta. Al menos esta está siendo utilizada en una pantalla de la marca RCA. Ahí tienes el código de chasis TP.T960X.PC821. ¿Ok? Esta tarjeta está representando el típico problema de que no acepta instalación de software a través de USB, ya que él pues se enciende, muestra el logo de la marca, aparece la leyenda Windows Share y no pasa de ahí, ¿ok? El típico problema de software. Entonces, esta falla de que los televisores no acepten instalación a través de USB aunque tengas el software original es muy común. Y hemos aplicado acá nosotros muchos métodos de instalación. Sin embargo, en esta tarjeta hemos tenido el desafío que no acepta la instalación por USB. Efectivamente, el televisor enciende, después de algunos segundos se queda con la leyenda Windows Share y no pasa. Teniendo el software original, aplicando los métodos comunes de instalación y definitivamente no se instala. Entonces amigos, yo acá les voy a enseñar un método que va a ser bastante práctico y sencillo. Además de eso, también les voy a otorgar los programas necesarios para su instalación. Voy a dejar también todos esos links ahí abajo en la descripción del video para que tú también puedas descargarlos y aplicar lo que ahora vamos a enseñar. ¿Ok? Muy bien amigos, también en este video quiero solicitar a cada uno de ustedes que podamos apoyar al colega de este canal, el Baruch. También es un colega salvadoreño, una excelente persona, un muy buen amigo, que él pues tiene el deseo de compartir sus conocimientos a través de videotutoriales. Y lo que espera de nosotros es que podamos suscribirnos a su canal y que activemos la campanita de notificaciones para que estemos pendientes de los videos que él también pueda compartir. ¿Ok? No cuesta, simple y sencillamente suscríbete al canal de él y estarás aportando una buena ayuda a una muy buena persona. Abajo en la descripción del video estará el link para suscribirse. ¿Ok? Muy bien amigos, entonces para continuar con la instalación del software acá en esta tarjeta necesitaremos este cable. Miren, este es un cable, es una extensión USB macho. Este es 3.0. Puedes utilizar un cable 2.0 o lo puedes armar tú mismo, pero el 3.0 es de mejor calidad para este trabajo. ¿Ok? Entonces la conexión es la siguiente. Uno de los extremos del cable va directamente a uno de los puertos USB de tu computadora. ¿Ok? No importa que hayan otros dispositivos instalados o conectados a la computadora. Tú lo conectas ahí y listo. Ahora, el otro extremo del cable no lo vamos a conectar todavía. Lo vamos a tener pendiente, pero tiene que ser conectado en el puerto USB número 1. ¿Ok? Es este que tengo ahí porque es el que sigue después de las otras entradas y salidas de la tarjeta. Lo vamos a conectar hasta el preciso instante donde nuestro programa ya esté preparado. ¿Ok? Algo importante también que debes de saber es que para esta instalación no necesitamos la corriente eléctrica. Simple y sencillamente la tarjeta, así como tú la ves, así es como va a recibir la instalación. Muy bien amigos, entonces el programa que vamos a utilizar es USB Burning Tool. Es un programa muy famoso y también es un programa gratuito, pero solo es para las tarjetas AMLogic. Para saber si nuestra tarjeta es una tarjeta AMLogic, dependerá acá del código de chasis. Esta es T960X y podría ser también CB de estas tarjetas azules. Muy bien, entonces configuramos principalmente al idioma inglés nuestro programa. Acá en esta casilla, ahí está inglés. Perfecto. Ahora acá a la derecha ves algunas casillas que se pueden seleccionar para una configuración diferente de borrado, pero el programa por defecto ya trae seleccionadas algunas casillas. Nosotros no vamos a tocar nada, simplemente vamos acá, cargamos la imagen. Efectivamente acá tengo el software original para esta tarjeta RC50A 19N 4KSM.
y el programa pues elige directamente el archivo .img. El software tiene más archivos, pero él directamente escoge ese. Vamos a abrirlo, esperamos unos segundos a que cargue. Perfecto, ahí tenemos ya el archivo cargado de manera correcta. Muy bien, ves que pesa más de 1 GB. También acá a la derecha, ahora sí vemos que ya están habilitadas estas otras casillas para configurar el tipo de borrado que vayan a tener, lo que sería la información que está interna en la tarjeta, el bootloader o la flash y todos los demás archivos de instalación. Ahora presionamos Start. Muy bien, y acá enchufamos. Perfecto amigos, ese es el proceso. Después de unos segundos vamos a escuchar el típico alerta de Windows que ha reconocido un dispositivo. Ahí está, perfecto. Después de eso vemos efectivamente que comienza la transmisión de datos. Excelente. Si tienes el problema que está desconectándose y desconectándose, es porque el cable tiene problemas y acá va a suceder pues un error. Resuelves lo del cable y le presionas refresh y comenzará o continuará con la transmisión de datos. Muy bien. Si acá al cargar la imagen te da un error, es porque no tienes el driver AMLogin, que es para que tu computadora reconozca estas tarjetas. Abajo en la descripción del video también te voy a dejar un link para que descargues el driver para las computadoras con Windows 10 a 64 bits. También algo importante es acá, observa lo que sería pues el indicador de standby, está color rojo, únicamente con el voltaje que viene desde la computadora, que son 5 voltios. Ese es el voltaje de alimentación junto con la transmisión de datos que está recibiendo la tarjeta. Muy bien amigos, entonces acá nosotros vamos a esperar que la transmisión de datos llegue hasta el 100%. Para luego pues proceder a lo siguiente. Muy bien amigos, aquí como ven ya ha finalizado, ha llegado al 100% la transmisión de datos. Ahora presionamos Stop, ok, y después cerramos el programa. Nos vamos para la tarjeta mainboard y ahora sí retiramos el cable USB. En este momento ya ha cumplido la función correspondiente. Vamos entonces a conectar la tarjeta a la corriente eléctrica para verificar si todo ha salido bien. Ok, si toda esa transmisión de datos ha sido correcta, ahora sí el televisor va a encender de la manera correcta. Bien. Recuerda que después de la instalación de los software, al momento que el televisor enciende, tarda todavía en poder llegar a la pantalla de bienvenida o de configuraciones de idioma, canales, cable y todo eso. Y como ves, efectivamente el televisor encendió. Después de algunos segundos nos va a mostrar la leyenda Windows Share. Va a tardar quizás hasta 5 minutos para que termine de configurarse el software, pero después nos entregará la pantalla de bienvenida y con eso podemos decir que el software se ha instalado correctamente. Ahí estamos con Windows Share. Hemos acelerado el video para no hacerlo muy extenso. Muy bien amigos, ahí como pueden ver efectivamente ha llegado pues la tarjeta a la pantalla de bienvenida, solo faltarán las configuraciones. Este pues realmente es un método muy práctico que se puede aplicar para poder instalar los software, al menos de esta categoría de tarjetas AMLogin, cuando tenemos el problema que no recibe el software a través de la instalación por USB. Muy bien, como puedes ver todo ha quedado trabajando de la manera correcta. Solo faltará el control remoto para terminar las configuraciones y listo. Ok, ahí estamos. Muy bien amigos, entonces este es otro video más para la colección de videos de electrónica Núñez Tutoriales. Nos vemos hasta el siguiente tutorial.